Cuando yo era un niño, con alguna frecuencia visitaba la finca de mis abuelos maternos. Y bueno, perdón, quiero dar un saludo especial y de ánimo a la familia de nuestra hermana de Yasmina. Su mamá está aquí presente también, hermana Ethel, y la familia, porque este pasado fin de semana, el viernes, papá y esposo respectivamente, Martín, partió con el Señor. Y tuve la oportunidad de recibirlo en mi oficina hace 2 miércoles atrás. Y él entregó su vida a Cristo. Y me estaba recordando de esa canción que cantamos el otro día del hermano Melgar, que el Señor cumple todo en su tiempo y que nada en él se pierde. Y porque ese día Martín entregó su vida a Cristo y él dijo: pastor, no sé cuántos días me quedan, si 1 semana, 2 semanas, 1 mes, pero el resto de vida que me queda, yo quiero que mi vida sea del Señor. Y se lamentaba porque conoció al Señor o daba su vida al Señor tan tarde. Pero Dios es sabio y de nuevo nada se pierde en él, porque la hermana Norma, la suegra de él, por 30 años oró para que ese hombre conociera a Cristo. Nuestras oraciones no se quedan sin respuestas. Son como una semilla que sembramos y a su tiempo trae una cosecha. Y hoy Martín físicamente ya no está aquí, pero está gozando de los deleites como hijo de Dios en la presencia de su Padre. Así que nuestro ánimo, nuestro amor para esta familia, que en ese momento de la ausencia, la separación física, obviamente que se siente, se duele, pero confortados con la esperanza que está con el Señor. Y como la esperanza que tenemos los que estamos en Cristo, que nos veremos, nos encontraremos en una gran reunión. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús nos encontraremos para celebrar por la eternidad la presencia inmutable de nuestro Dios. Amén. Así que familia, reciban por favor nuestro ánimo, nuestro amor. Hermano Orlando estuvo ahí representándonos en los funerales, en la vela, y fue una buena oportunidad para traer ánimo a la familia y todos los que estaban presentes. Cuando yo era un niño, visitaba con alguna regularidad la finca de mis abuelos maternos y tengo tantas memorias de esa finca tan exuberante, frondoso, los árboles verdes, pozos que habían 2 ojos de aguas al pie de una montaña donde el agua brotaba sin importar si había verano o invierno. El agua siempre estaba saliendo ahí de esas fuentes, y un gran árbol que le llamaban ellos de sonzapote, una fruta así bien grande, muy sabrosa por cierto. Y bueno, ese árbol gigantesco ahí alimentado sus raíces en esa vertiente. Todas esas son escenas, imágenes que tengo en mi memoria, y eso era como el preámbulo para entrar a la propiedad de mis abuelos. Y el primer acceso era el corral donde las vacas estaban en el día, después que los traían del potrero donde pasaban la noche, los dejaban ahí. Mi abuela ordeñaba las vacas ahí, etcétera. Y ese corral, me recuerdo que estaba bordeado por postes que sostenían alambres de púa para evitar que los animales se escaparan o que cualquier persona entrara fácilmente. Pero en un extremo del corral estaba protegido por una peña inmensa, una peña enorme, una piedra inmensísima, que cuando yo era un niño me paraba en el corral, ahí dentro del corral, al pie de esa peña, y yo alzaba mi mirada y veía esa peña tan gigante, tan grande. Y yo recuerdo que cuando hace unos 6, 7 años atrás, mi mamá me pidió que la llevara a la finca. Y ahora, bueno, en ese tiempo había que ir a caballo como 3 horas de camino
Ahora hay una ruta donde uno puede llegar en vehículo hasta cierta parte y después caminar, pero el trecho ya no es tan largo como es entonces. Y rentamos un vehículo de doble tracción para ir ahí en la montaña, en las piedras, y fui con mis hijos, me llevé a mis hijos y ellos montaron a caballo ahí con mi mamá y llegamos finalmente a la finca de los abuelos. Ellos ya murieron. Y cuando yo entré ahí, yo estaba trayendo tantas memorias. Había una quebrada que en las épocas de lluvia se volvía infranqueable, no se podía cruzar. Había que esperar que bajara la corriente de agua porque venía desde la montaña y pasando esa quebrada y tantas memorias y todo lo que yo recordaba de niño. Llegamos al corral y abrimos la puerta que tiene trancas así y entramos y lo primero que yo busco es la peña, es la piedra. Pero algo ha cambiado ahora. La peña no es tan grande como yo pensé que era. Ya no era tan grande y de hecho tengo una fotografía que le pedí a mis hijos que me tomaran. La busqué en todos mis archivos digitales y no la encontré porque se las quería mostrar, pero un día de eso la publico cuando la encuentre. Y algo había cambiado, la peña ya no era tan grande como yo pensé que era. Yo dije, ¿qué pasó? Bueno, era muy sencillo, era yo el que había crecido. La peña ahí continuaba, inmutable, inamovible, infranqueable, inmensa, esa peña. Y fui por ahí el corral, entré y fui por un camino y me subí a esa gran peña que cuando yo era un niño me sentaba y tenía toda una vista panorámica del corral, la casa de los abuelos, otra finca o propiedad que había frente, todo eso lo veía. Pero ahora la peña no era tan grande como yo pensaba. Esa experiencia me enseñó, por supuesto, una lección. Y la lección es que no todos los retos, no todos los desafíos, no todas las incertidumbres, no todas las limitaciones, ni los peligros, ni los adversarios realmente son tan grandes como parecen ser. Porque uno tiene momentos en la vida cuando se enfrenta a situaciones particulares que uno piensa que eso que está enfrentando es tan grande que va a acabar con uno, que va a terminar con uno. Algunos inclusive en forma chistosa o cómica dicen, bueno, anochezco pero no amanezco. No estoy seguro realmente si voy a salir de eso. Otros dicen, de esta no me libro, de esta no me escapo, de esta no voy a salir, etcétera, etcétera, etcétera. Y decimos cosas como esa porque no cree que lo que está enfrentando realmente es grande. Pero llega el momento cuando Dios nos da el entendimiento y nos hace ver que realmente las cosas no parecen tan grandes como uno creía que lo eran. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es más grande, es mayor el que vive dentro de nosotros. Le pregunto a usted en esta tarde, ¿identifica algo que parece ser más grande que usted? ¿Hay alguien gigante que se burla de ti? ¿Hay algún gigante que se está burlando de ti como lo hizo de David? ¿Hay algún gigante que está desafiando el poder de Dios en tu vida? ¿Cuáles son aquellas tribulaciones? ¿Cuáles son aquellas angustias o desesperaciones que estás enfrentando? Aquellos apuros que enfrentas y que te parecen demasiado grandes y difíciles de vencer. ¿Cuáles son esas cosas que estás enfrentando en tu día a día que no logras o llegas a creer que no vas a lograr vencerlas o atravesarlas o franquearlas? La Biblia revela que Dios es grande. ¿Usted está de acuerdo con eso? Dios es grande. Él es hacedor de maravillas, dice la Biblia. Su poder no tiene límites, no termina. Ahora es interesante que esa palabra grande en el hebreo, el término que se usa, la palabra hebrea para grande en español o en castellano, expresa la idea de pesado. Así que cuando la Biblia usa la palabra grande, no está pensando tanto en el tamaño en sí, sino en el peso que contiene eso que nosotros identificamos como grande, como en este caso particular, Dios. Ahora, ese término grande se usa por primera vez
en Génesis capítulo 3, en el verso 2. Cuando la Biblia, Moisés, que quien escribió el libro de Génesis, narra la historia de Abraham, Moisés dice en Génesis 13:2, y Abraham era riquísimo, es decir, que era muy rico. Quiere decir que estaba sobrecargado de riquezas. Eso es lo que quiere decir. La palabra riquísimo es el término hebreo que se usa para describir lo grande que es. Pero esa palabra, de acuerdo en el hebreo al español, del hebreo al español, esa palabra grande, repito, tiene que ver con algo que es pesado. Así que la traducción correcta, diríamos, de ese pasaje es que Abraham estaba sobrecargado de riquezas. Eso es lo que quiere decir. Ahora, cuando nosotros decimos que Dios es grande, estamos afirmando que Él está sobrecargado. Ahora, ¿de qué está sobrecargado Dios? Está sobrecargado de grandeza, poderío, honra, majestad, autoridad, enormidad, magnitud, plenitud, magnificencia, hechos poderosos y el etcétera, etcétera, no terminaría nunca. Porque Dios está sobrecargado de poder. Entonces, cuando encontramos en la Biblia esas descripciones que nuestro Dios es grande, nosotros tenemos que tener ese entendimiento que Él está sobrecargado, así como Abraham era o estaba sobrecargado de riquezas. Quiero dejar con ustedes este pensamiento hoy, que más grande es Él. Diga conmigo, más grande es Él. Ahora vamos a ver un par de ejemplos que encontramos en la Biblia. Hay alrededor de unos 20 ejemplos que podemos encontrar, pero vamos a usar solamente 5. Quiero destacar 5 de estos ejemplos que nos describen a todas luces que el Señor es más grande. En primer lugar, más grande es Él que todos los dioses. ¿Está de acuerdo? Él es más grande que todos los dioses. Miren ustedes lo que dice Éxodo capítulo 18, por favor, los versículos 10 al 11. Éxodo capítulo 18, 10 al 11. El domingo pasado compartimos el mensaje sobre el cómo nunca es un problema para Dios. Y en este pasaje se nos está narrando cómo Jetro supo, o más bien Jetro supo cómo Dios había librado a su pueblo Israel. En los versículos 8, Moisés le cuenta a su suegro Jetro cómo Dios los había librado. En ese contexto, cuando Jetro está oyendo cómo Dios hizo cosas increíbles, cómo el cómo para Dios no es un problema, entonces Jetro hace esta afirmación. Éxodo 18, verso 10. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Noten el verso 11. Ahora conozco que Jehová es, ¿qué cosa? Es más grande. Ese más, esa pequeña palabra más, lo hace en una forma superlativa, es decir, quiere decir que hay otras cosas que pueden ser grandes. Lo que usted y yo estamos enfrentando puede ser grande. La prueba, la tribulación, lo que estemos viviendo puede ser grande. Pero nuestro Dios es más grande. Diga conmigo, Él es más grande. Ahora, note lo que continúa diciendo. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Note que interesante. Cuando usted escribe refiriéndose a Dios, y yo lo noto mucho en las redes sociales, en las diferentes redes, la gente escribe mal. Y puede ser que yo tenga un defecto, y me tardo mucho. Tal vez si usted está en comunicación conmigo, está viendo que dice Gerardo en pie está escribiendo. Y usted sigue esperando. Gerardo en pie está escribiendo. Y usted, cuando termina, Gerardo en pie está escribiendo.
porque yo quiero poner los acentos, quiero poner las comas, quiero poner los puntos. Yo no quiero escribir ahí, poner XL. Yo quiero escribir correcto. Eso es parte de mi personalidad. Pero bueno, ¿a qué me refiero? Que a veces veo gente cristianos que se refieren a Dios y lo escriben con D minúscula. Cuando escribes a Dios, lo escribes usando la D minúscula, estás poniéndolo rebajado. En otras palabras, le estás restando poder. No lo puedes poner. La D mayúscula describe esto que estamos hablando, que Él es más grande. Recuerda que grande significa que está sobrecargado. No es uno que está limitado en alguna situación. Entonces, dice Jetro, Él es más grande que todos los dioses. Ok, que cada quien tenga su Dios con D minúscula, pero el nuestro es más grande que todos los dioses. Me encanta lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 2, por favor. Vamos a Segunda de Crónicas capítulo 2. Y en Segunda de Crónicas 2, versículos 4 al 6, Salomón, el hijo de David, está en los procesos de construir el templo y manda a pedir madera de algunos vecinos reyes que tiene. Y vean los argumentos que Salomón tiene para solicitar la calidad de madera que está solicitando para construir el templo. Segunda de Crónicas 2:4. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. ¿A quién está edificando casa? Recuerden, él no le está edificando casa a Dios, es al nombre de Dios, porque él nos va a explicar a qué se debe eso. Y dice, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para colocación continua de los panes de la proposición y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Verso 5. Y la casa que tengo que edificar ha de ser como grande. ¿Por qué, Salomón? Porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Jetro dijo que él es más grande que todos los dioses. Salomón dice que él está por encima de todos los dioses de la tierra. Los dioses de la tierra, de las naciones están aquí, pero él está aquí. Él está sobre todos los dioses. Verso 6. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa? Siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemarle incienso delante de él? Salomón está consciente de algo. Él dice, miren, yo estoy edificando una casa para nombre de él, para gloria de él, para testimonio de su nombre. Porque yo estoy convencido que no hay edificio en el mundo que se pueda construir en el que Dios entre y quepa. No hay. Porque Él es el Dios que está sobre los dioses de la tierra. Y dice, yo estaría loco pensando que estoy edificando una casa donde Dios llegue y entre. Eso es incapaz, porque si los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuanto más esta casa que yo no lo puedo hacer, porque Él es demasiado grande, es sobrecargado en poder. Continúa entonces la escritura narrándonos lo grandioso que es nuestro Dios. En segundo lugar, más grande es Él porque solo Él hace maravillas. Ese solo Él hace maravillas, allá en el Salmo capítulo 77, vaya conmigo. Salmo 77, versos 11 al 20. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Estos versículos están describiendo esas maravillas. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Por eso se abrieron cuando tú soplaste y caminaste en medio del mar rojo. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos. Discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno en el torbellino. Estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra.
en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como oveja por mano de Moisés y de Aarón. Es interesante cómo el escritor salmista aquí está describiéndonos las maravillas que ese Dios en quien Él ha confiado y que nosotros también confiamos, es uno que hace maravillas. Él es grandioso, no hay otro. Y mire lo que dice el verso, el verso 14, tú eres el Dios que hace maravilla. No hay otro Dios que pueda hacer las maravillas que nuestro Señor hace. En tercer lugar, más grande es Él porque no hay quien iguale sus obras. Acompáñeme al Salmos 86, por favor, y noten qué interesante lo que dice el Salmos capítulo número 86. El versículo 8 a verso 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravilla. Solo tú eres Dios. Ese solo está acentuado. Ese solo, el solo se acentúa cuando describe la cosa o persona a que se está refiriendo como única, que no hay otra más. Y aquí está acentuado cuando dice, solo tú eres Dios. Verso 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre, dice el salmista. Afirma mi corazón para que te tema. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras, dice el escritor. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre. De nuevo, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Pero note lo que dice, solo tú eres Dios. Mis amados hermanos, nosotros confiamos en un Dios que es más grande y de veras, no hay quien iguale las obras que el Señor hace. Dígame, ni toda la ciencia con su avance que ha tenido la capacidad de hacer lo que Dios hace. No hay nadie, ni el ser humano, ni Dios, ni el ser humano, ni ningún otro Dios es capaz de hacer las obras que el Señor hace. No hay nadie, solamente Él, definitivamente. En cuarto lugar, más grande es Él y en todas las naciones no hay semejante a Él. Si vamos de nación en nación buscando a alguien que se parece a Él, no lo vamos a encontrar. No hay absolutamente nadie. Jeremías, capítulo 10. Noten lo que dice Jeremías. Jeremías describe, habla en nombre de Dios y mira lo que dice el capítulo 10, versículos 2 al 16. Así dijo Jehová, no aprendas el camino de las naciones, su pueblo está en cautividad, ni de las señales del cielo tengáis temor. Aquí las señales del cielo se refiere a lo que los astrólogos le enseñan a la gente, los signos del zodíaco. Y hoy, si usted es Cáncer y es Sagitario, Capricornio y cosas por el estilo, no pase debajo de una palmera porque le va a caer, no pase debajo de un montón de cosas que los astrólogos inventan. Y hay gente que le teme a eso, pone su confianza en eso. Hay gente que no sale de su casa si no lee lo que el horóscopo le dice. Y el Señor está diciendo aquí, no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les temen. Verso 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay que confiar en ningún Dios, no hay que confiar en ningún ídolo. Hermanos, los ídolos no tienen poder, ningún otro Dios fuera de nuestro Dios tiene poder.
Y dice Dios que los ídolos, los dioses de estas naciones, no tienen poder para hacer mal, ni mucho menos para hacer bien. Continúa Dios hablando y dice verso 6, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata de Tarsis y oro de Ufas, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de los postreros de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Díganme, ¿qué Dios hace eso? ¿Qué ídolo hace eso? Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Verso 15. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob. Cuando dice la porción, quiere decir lo que le tocó al pueblo de Israel. Y se refiere más que a algo, a alguien, y ese es Dios. No es así la porción de Jacob, porque él es, ¿qué cosa? Y noten cómo está escrito hacedor, con H mayúscula. No está escrito con H minúscula. Él es hacedor de ¿cuánto? De todo. E Israel es la vara de su heredad. Y su nombre es Jehová de los ejércitos. Hay que darle un aplauso a ese Dios de quien estamos hablando esta mañana. Finalmente, más grande es Él y no hay nada que sea difícil para Él. Jeremías capítulo 32. Noten el verso 17 al 21, por favor. Jeremías 32. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste, de nuevo, sigue hablando de Él. Tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea. Ahora, definamos nada. ¿Qué es nada? Desen una idea. La palabra nada, desen una idea. La palabra nada es todo este espacio. Por poner un ejemplo, es todo este espacio de esta alfombra. Eso es la palabra nada. Y la Biblia dice, porque no hay nada difícil para ti. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay absolutamente nada fuera, escucha, no hay absolutamente nada fuera de nada que no sea cubierto por el poder de Dios. Lo que usted y yo estamos enfrentando está cubierto bajo el poder de Dios. No hay nada difícil para Dios. Usted piensa que lo que vive, lo que enfrenta en el día a día, ¿acaso será que Dios puede? ¿Acaso será que Dios me ayudará? ¿Acaso será que Dios me va a sacar adelante? ¿Acaso será que voy a ver finalmente el favor de Dios? Hermanos, dice este texto que no hay nada que sea difícil para ti. Verso 18, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en la tierra de Egipto para este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte
y brazo extendido y con terror fuerte. Amados hermanos, el Dios en quien nosotros confiamos, el Dios que adoramos. Usted vino a adorar a Dios esta mañana, ¿no es cierto? Pues ese Dios que usted y yo estamos adorando este día, más grande es Él. Más grande de lo que usted y yo podamos estar enfrentando. Más grande de lo que usted y yo pudiéramos estar viviendo. Más grande es Él que todos los dioses. Más grande es Él porque solo Él hace maravillas. Más grande es Él porque no hay quien iguale sus obras. Más grande es Él y en todas las naciones no hay semejante a Él. Más grande es Él y no hay nada que sea difícil para Él. Usted puede escribir, más grande es Él, y complemente esa frase con una oración de lo que usted pueda estar enfrentando. En primera de Juan 4:4, versículo 4 precisamente, el apóstol Juan escribió, primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Esa palabra mayor en el griego es la palabra megas, que hoy es muy común esa palabra. Hablando de los servicios de internet se habla de megas, de gigas, etcétera, megas. Pero la palabra megas es una palabra que significa grande en ampliación, enorme, fuerte, grande, el más grande o muy grande. Y megas se usa para referirse primero a lo externo, es decir, la forma, el tamaño o las medidas, las dimensiones. Mega se usa para referirse al grado o la intensidad del poder, pero también mega se usa para describir o referirse al rango de la persona que vive en nosotros. Recuerda cómo dice el texto, mayor es el que está ¿dónde? En vosotros, es decir, Él vive en nosotros. No solo está con nosotros o alrededor de nosotros, está en nosotros. Eso quiere decir que el rango de autoridad que Él tiene, nadie más lo tiene. Cuando me llevaron al servicio militar, me acuerdo que nos custodiaba un soldado y en el camino en la noche un chico encendió un cigarrillo y este soldado dijo, no, apáguelo que nos van a tirar un RPG-7 ahí en la montaña. Y los otros días, 2 días después, estábamos ahí en Mulucucú y vimos pasar a ese soldado que nos había escoltado. Para nosotros era un Rambo, el individuo este. Y novatos nosotros, clases y soldados ahí en el servicio militar. Y entonces nos pusimos de pie y le hicimos saludo militar. Y el subteniente, que era jefe de escuadra donde yo estaba, se acercó, nos regañó, dijo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué le está haciendo saludo militar a este hombre? Y dijimos, porque él es el jefe que nos custodió en el camino para acá. Y este hombre se ríe de nosotros. Y dice, no, él es el chanchero. El chanchero, para los que no conocen ese término y los que nos ven en la internet, en otras partes del mundo, eso quiere decir el que le da de comer a los cerdos. Aquí en Nicaragua le decimos chancho al cerdo, pues. Cosas nicas. Y entonces este hombre dice, pero ese es el chanchero. ¿Y nosotros qué? Y nosotros pensábamos que veníamos custodiados por el Rambo Nica, porque él venía ahí en el camión con posición de arma, lista su arma, y nosotros nos sentíamos seguros. Veníamos en las manos del que le da los desperdicios a los cerdos. En otras palabras, el rango de autoridad que él tenía era solo para darle de comer a los animalitos eso. Cuando la Biblia dice mayor es el que está en vosotros, se está refiriendo a esa palabra megas para describir el rango de autoridad del que vive dentro de nosotros. A Él se le sujeta todo en su nombre. En Él, en su nombre hay poder y en su nombre hay autoridad. Los demonios creen y tiemblan en la presencia de Dios. Pero al poder del nombre de Jesús, al nombre, a la autoridad que hay en ese nombre, cuando aquellos individuos vinieron para liberar aparentemente a un endemoniado, estos espíritus demoníacos dijeron, a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús. ¿Y ustedes quiénes son? En otras palabras, no tenían autoridad. Pero nosotros
La Biblia dice que en nosotros vive uno que es mayor que el que está en el mundo. Ahora, ¿quién está en el mundo? En el mundo está el maligno, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Pero el que vive en nosotros es mayor que él. Dale un aplauso al Señor, por favor, esta tarde. Quiero que te unas conmigo en esta declaración y te puedes ir poniendo de pie, por favor. Voy a leer una declaración que afirma que más grande es Él. Y conforme voy haciendo esta declaración, únanse. Y les voy a pedir a los músicos que le vayan poniendo sabor a lo que vamos haciendo esta declaración a medida que va subiendo la intensidad de esta declaración. Porque esta mañana lo que voy a declarar no es idea mía, está en la palabra de Dios, solo lo he transcrito, pero quiero hacer esta declaración. Por lo que estás viviendo, por lo que estás enfrentando, por lo que puedas estar pasando ahora en tu casa, en tu familia, en tu economía, en tu matrimonio, en el negocio, en tu vida espiritual. No sé lo que puedas estar pasando, pero eso que puedas estar pasando, te puedo asegurar, no es tan grande como nuestro Dios. Dicen amén. Grandes cosas Dios ha hecho. Grandes cosas está haciendo Él. Grandes cosas Dios hará. Es por eso que estamos seguros que Jehová es más grande que todos los dioses. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Porque Él es Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible sobre todos los dioses, que guarda el pacto y la misericordia. Porque Él es grande y hacedor de maravillas. Solo Él es Dios, porque no hay nadie semejante a Él. Grande es Él y grande es su nombre en poderío. Porque grande es su nombre entre las naciones de la tierra. No hay otro como Él. Incomparable, indescriptible, inigualable e inagotable. Él se ha dado a conocer y se nos ha revelado con la grandeza de su poder, con la grandeza de su brazo, con la grandeza de su misericordia. Él nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Su grandeza es inescrutable y siempre nos salva con hechos grandiosos y asombrosos. Su poder, su reino y su grandeza son prolongados y ampliados para siempre. Él es más grande de lo que podemos comprender. Sus años no se pueden contar. Él es Rey grande sobre todos los dioses. Proclamamos entre las naciones su gloria, en todas las familias sus maravillas, porque Él es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Él quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Grande es Él y de mucho poder, y su entendimiento es infinito por los siglos de los siglos y de los siglos. Amén, amén, amén.